Shalom, ¿cómo están? Feliz día, que Kadosh Baruj Hu me los tenga con bien. Agradecemos a los Shamaín, a Kadosh Baruj Hu por habernos permitido llegar a este momento. Y así como nos ayuda hasta ahora, pues le rogamos nos ayude en todo para seguir dando honor a su sagrado nombre por siempre y para siempre. Por eso, con el permiso de los Shamaín, pues le pedimos a Kadosh Baruj Hu, a Hashem, que nos permita hablar un poquitito de chispitas de Torah, que nos ilumine a través de la Torah y de mis palabras yo también pueda corregirme y completar mi reparación de mi ser, de mi alma, y que podamos seguir transitando en este mundo maravilloso con amor. Amados, en esta parashá vamos a ver que tiene muchísimos recursos espirituales importantes a seguir. Con lo único que ponemos nosotros es el entusiasmo y hay que ponerle la acción. Bueno, algo muy importante. Lo ponía en un post que puse en los grupos de decirles un Shabbat Shalom, almas bellas, pero les deseaba y les sigo deseando que tengamos un Shabbat de luz y que al terminar la santidad del día, cuando comience Tisha B'Av, sea pues justamente una noche de memoria, pero no de desesperación, porque somos un pueblo que llora la destrucción, pero no olvida el rumbo. Somos un pueblo que pelea justamente con la espada cuando es necesario y con la plegaria siempre. Lo que, digamos, dijéramos o pensáramos, han caído, han caído muchas almas. Los que cayeron, pues obviamente no volverán, pero con la fuerza de su memoria y de su sangre, vamos a seguir avanzando. No somos prisioneros del duelo, somos guerreros, guerreras del consuelo. Y mientras recordamos a Sión, ella nos recuerda a nosotras o a nosotros y llegará el día, pues justamente, y no está tan lejos el que ya no lloremos, sino estemos en Jerusalén cantando, cantando ahí con alegría, con Sijá, y deseamos que sea muy pronto y que sean nuestros días. Este Shabbat que precede de Tisha B'Av tiene un nombre especial y lo comentaba el Moré en la mañana, Shabbat Hason, ya muchos lo sabemos, que recibe el nombre pues justamente de la Haftarah, la lectura que se hace después de la lectura de la Torá y que comienza con las palabras de Jasón, Yeshayahu ben Amoz, o sea, la visión de Isaías ben Amoz. Nuestros comentaristas, nuestros sabios, nuestros exégetas afirman que en este Shabbat cada uno puede entonces visualizar su propia visión, tanto personal, pues digamos, como nacional. ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son tus sueños? Más, digamos, si los quieres profundizar. ¿Cuáles sueños profundos tienes? Quizás ahora o quizás algunos antiguos. Pues hoy es el momento. Este Shabbat comenzamos pues con un nuevo libro de la Torá, el libro de Devarim, de Deuteronomio, y que es el quinto, justamente el quinto libro de la Torá. Y vemos aquí en esta parashá de Devarim la despedida de Moshe al pueblo de Israel, en el cual nos recuerda la larga travesía por el desierto y nos va preparando para una vida santa justamente en la tierra de Israel. Así que incluso antes que termine el Shabbat, comienza el ayuno de Tisha B'Av, el día más triste del año. Al finalizar el Shabbat, vamos o ¿cómo se dice? Asistiremos justamente a tener esa oración de Arbit en todas las sinagogas. Con él pues, estaremos pues obviamente sentaditos en el suelo, sentaditos ahí en el suelo, hablando justamente de todas estas costumbres entre los dolientes y vamos a leer la Megilá de Elija y justamente las de Quinots, las lamentaciones, el ayuno durará hasta el domingo por la noche. Así que poco después, antes del anochecer, vamos a empezar esto. Así que este es el día en que los dos templos, amados, fueron destruidos y lloramos por lo perdido, pero también por todas las situaciones adversas, los desastres y por todo lo que a veces nos resulta pues difícil, tanto a nivel nacional como individual. No comemos, no bebemos, no usamos zapatos de cuero y hay muchas leyes y costumbres, más que podría decir, pero se me puede ir toda la noche.
Así que el propósito es justamente el ayuno. Y no es el de santificar la tristeza, por supuesto que no, ni atormentar el cuerpo, sino el de reparar el alma para mejorarnos. Y este es el momento de hacer, pues, digamos, un examen de conciencia, un examen de tus problemas que causaron bueno, los problemas que causan a veces nuestras aflicciones también, pero sobre todo lo que causó nuestra destrucción justamente de nuestros sagrados templos. ¿Para qué? Pues para que reparemos las relaciones entre nosotros y las relaciones entre nosotros justamente y Kadosh Baruj Hu. No queremos ayunar de nuevo el año que viene, sino cambiar nuestras situaciones y la situación del mundo entero. Así que pues todo, vamos a desearnos unos a otros que tengamos este Shabbat lleno de luz, este Shabbat que sea con buenas noticias como siempre lo decimos. Así que las palabras claves que vamos a ver y van a ser utilizadas tanto por Isaías como por los sabios es justamente la emuná. Esta palabra que a veces la vemos una y otra vez, la emuná. ¿Y qué significa emuná? Bueno, significa fidelidad y confianza. Isaías es un gran sádic y lo muestra en la Haftará. Utiliza 2 veces la expresión Kiryat Neemana, ciudad fiel, y por eso los sabios dicen que en el cielo se nos pregunta, ¿condujiste tus negocios de emuná? O sea, es decir, de un modo, digamos, que inspire confianza. Por ejemplo, la economía del mercado depende de la confianza, y si esta se reemplaza por lo contrario, pues vas a tener muchas consecuencias, ¿cierto? Siempre tenemos que tener la supervisión ¿de quién? De la máxima autoridad, que es Kadosh Baruj Hu. Así que no colapsemos, no tengamos malas cosas, sino hay que utilizar las reglas que nos indica la Torah para ser, pues, personas sabias, con emuná, para sabernos dirigir con capacidades, para cumplir todo lo que Kadosh Baruj Hu nos permita, y la autoridad que nos regula todo siempre va a ser con conciencia. Nosotros lo sabemos, pero sobre todo la voz de Kadosh Baruj Hu en el corazón humano, y que nos prohíbe hacer aquello que sabemos que está mal, aunque pensemos que podremos salirnos con la nuestra a veces. Bueno, la advertencia de Isaías está, digamos, vigente hoy como lo fue hace veintitantos, ¿cuánto? 27 siglos, cuando la falta de la moralidad, por supuesto, y la economía y la política, pues, se regían únicamente por el interés, pues, propio. La confianza a veces se desvanece y el tejido social se descompone. Así comenzó el declive de todas las grandes potencias, sin excepción, por supuesto. A largo plazo, la evidencia es muestra, y nuestro seguro de vida, vamos a pensar, nuestro seguro de vida, como lo marca el profeta, pues nos va a dar ganancias. Así que hay que tomarnos y llevarnos esto. Bien, yo escuché hace ya un largo tiempo que contaba un gran rabino un pequeño cuentito, una historia. Decía que después de que Napoleón conquistó la ciudad de Acre, en el norte de Israel, pues caminó por las calles de ese antiguo puerto marítimo, por cierto, muy lindo. Súbitamente llamó su atención y fue atrapado por un grupo de personas que se lamentaban amargamente. Enfurecido por el pensamiento de que quizás lloraban debido a que él había conquistado, o aquella conquista de él, pues Napoleón envió agentes a investigar, y sus agentes regresaron y le dijeron que los que se lamentaban eran un grupo de judíos. Y en efecto, su llanto los provocaba una conquista, por supuesto, pero no era la victoria justamente de Napoleón la que estaban deplorando. Era la noche de Tisha B'Av, el día 9 del mes hebreo de Av. Era la noche de Tisha B'Av,
Ese día 9 del mes hebreo de Av lloraban la conquista de Jerusalén y de la destrucción del Kadosh Templo que había tenido lugar más de 1750 años atrás. Así que Napoleón estaba conmovido y exclamó que cualquier nación cuyo sentido de la historia es tan fuerte como para recordar y recordar a tal punto de lágrimas reales, bueno, lo que tuvo lugar tantos años atrás, pues viviría para ver que esta historia sea una vez más presente. Así que esta parashá de Devarim se lee siempre, amados, antes del ayuno de Tisha B'Av, el día en que conmemoramos justamente este aniversario de la destrucción del templo por parte de los babilonios y los romanos. Lo que es más importante, pues es un día que nos centramos en construir justamente, el construir de esas ruinas, viendo que el exilio no es un fin en sí mismo, sino más bien una fase en el progreso del género humano y a su meta final, la redención final. Así que este Shabbat, como ya lo comentaba, es un Shabbat Chazón. Para expresar todo esto y entenderlo con un potencial más espiritual profundo, cuando leemos justamente tan especial en este Shabbat Chazón, ¿qué significa entonces todo esto que les estoy diciendo? Bueno, este Shabbat de la visión se refiere justamente al código que les estaba diciendo de la Haftará que se lee en este Shabbat y que comenzaba con la visión de Isaías. Esa visión de Isaías habla justamente del castigo que Kadosh Baruj Hu le va a infringir estoy diciendo bien, ¿verdad? Infringirá justamente al pueblo judío por sus pecados propios o a la inversa. No obstante, el nombre pues justamente de este Shabbat tiene una connotación pues prácticamente positiva. Como decía uno de los exegetas, un rabino que se llamaba Rabí Leví Isaac, decía él que en el Shabbat de la visión, todo judío recibe una visión del tercer templo. Así que estas dos interpretaciones que les estoy diciendo se van a relacionar con el hecho de que esta Haftará fue instituida para leerse justamente en Shabbat, anterior a Tisha B'Av, el ayuno que conmemora la destrucción entonces del templo y del exilio del pueblo judío. Así que el significado tradicional se centra prácticamente en lo negativo, el severo descenso de nuestro pueblo hacia el pecado, puesto que tal, entonces, adversidad de lo que nos está, digamos, de cierta manera advirtiendo el profeta Isaías, Israel será castigado con dureza por sus graves transgresiones. Entonces, esta interpretación de nuestros grandes sabios, por contraste, pues señala una redención desde este exilio, aludiendo a un anticipo de lo más exaltados de los niveles espirituales, un atisbo a la relación de la divinidad suprema y más global que habrá alguna vez. ¿Cómo entonces pueden coexistir las dos interpretaciones aparentes o son opuestas? Bueno, tal paradoja, amados, no obstante nos va a reflejar la naturaleza única del pueblo judío, nuestra nación propensa a digamos, que se va de un extremo a otro. O sea, está propensa siempre el pueblo a los extremos. Estamos en las cimas más elevadas y a veces en las profundidades más bajas. Sencillamente somos seres humanos. ¿Y por qué? Porque nuestro pueblo en general y como individuos compartimos una conexión con la esencia de Kadosh Baruj Hu. La esencia de Hashem, de Kadosh Baruj Hu, pues no es computable, no encaja en un gráfico. En vez de ello, desafía todas las definiciones y determinaciones previsibles, haciendo reglas antes de que ajustemos a ellas. En esencia, nosotros, por consiguiente, somos seres excepcionales y a veces nos hundimos en las profundidades, pero otras veces también subimos a las cimas más altas.
Esto lo habla Isaías. Y a veces pues dice, se elevan a las cimas que nos permiten pues anticipar las revelaciones de la era de la redención. Y lo que es más único es que los dos extremos están interrelacionados porque el descenso conduce justamente al ascenso y Kadosh Baruj Hu estructuró los desafíos del exilio para poder sacar de nosotros nuestro potencial espiritual, nuestro potencial más profundo, y es así como nos dio estos desafíos y nos dio la capacidad de superarlos. Y cuando miramos hacia el horizonte, nuestros sabios de alguna manera, describen que el exilio es una analogía de la siembra de una semilla. Antes de una semilla, puedes convertirse pues justamente en una planta, en una flor, pero su cascarilla exterior debe de componerse o de alguna manera descomponerse por completo. Similarmente, para que la esencia divina del pueblo judío florezca en todas las dimensiones externas de su personalidad, debe de desprenderse. Así que en lo análogo, el descenso drástico que tenemos, que caracteriza justamente en el exilio en el cual estamos, nuestra conexión, aunque estamos acá, nuestra conexión con Kadosh Baruj Hu, nuestra intelectualidad, nuestro emocional, pues en su benigna misericordia Kadosh Baruj Hu ve nuestro exilio. Esas lágrimas que derramamos en nuestro exilio nos aparta de esas cáscaras pues cortesudas y de nuestras personalidades, capa tras capa de quienes creemos ser y de lo que hemos sido habituados a hacer. Así que lo que nos gustaría hacer pues es desprendido. Y así, en última instancia, ¿qué queda? La mismísima esencia del alma, el punto de nuestro ser, que es una parte real de Kadosh Baruj Hu. Y cuando esa esencia es extraída, comienza el verdadero crecimiento. Y cuando este patrón se extiende de persona a persona, el pueblo judío va floreciendo. Y al hacerlo, extiende la conciencia de la divinidad a lo largo del mundo, precipitando los albores de la era de la redención. Así que, Lekulam, amados, en este aspecto importante de esta parashá de Devarim, ¿qué significa entonces Dabar? ¿Por qué nos dan Dabar? Bueno, la expresión que nos habla de Dabar tiene que ver con las palabras, pero también tiene que ver con cosas, palabras y cosas. Y también debemos entender que las palabras se originan justamente del pensamiento. Las palabras tienen su origen en el pensamiento y por lo tanto Dabar tiene que ver con el pensamiento. Y esto es importante que lo tengas en mente. Así Dabar es una expresión del pensamiento. Y Dabar, de allí, pues que también se traduce como el asunto y que después fue trasladado justamente al griego. Y cuando vemos en el griego logos, pues significa también tratado, y de allí que el griego relativamente también lo pone como un pensamiento con conceptos profundos. Pero detrás de todo este dabar que estoy hablando, es importante pues llevarnos en mente porque entonces la parashá tiene este nombre, Devarim. Bueno, Devarim significa palabra, porque así comienza este rollo justamente de la Torah o este libro. Así que comienza esta parashá pues justamente con la expresión muy del texto del cuando empieza y que dice, estas son las cosas que habló Moshe a todo el pueblo de Israel. Y aquí vemos, ¿dónde se las habló? Pues justamente al lado del Jordán, a orillas del Jordán. Y este libro de Devarim, pues es un libro distinto a los demás, porque en este libro, ya que fueron narrados justamente en los libros previos, la Torá, especialmente en Shemot y Bamidbar, estos acontecimientos que se narran en el libro de Devarim fueron narrados en la Torá, pero en esta oportunidad lo va a narrar Moshe bajo su, ¿cómo les dijera? Bajo su perspectiva.
su propia iniciativa, bajo su propia ojo importante que lo ve. Así que vamos a llevarnos esto en mente, cada uno de nosotros, y esos acontecimientos que se narran en el libro, pues fueron acontecimientos que ya fueron narrados justamente en los otros libros. Ahora, los va a narrar Moshe Rabenu con su propia perspectiva. Una situación importante es que Moshe, mientras lo va a narrar, y lo va a hablar de una forma de primera persona. Él hablando directamente de primera persona, mientras que los otros libros de la Torá, Moshe nos habla en tercera persona. O sea, en tercera persona, por ejemplo, cuando vemos, estas son las palabras que el Eterno le dijo a Moshe. Aquí vemos que está en tercera persona, no está en primera persona. Entonces, aquí en Devarim, amados, vamos a ver que está en primera persona. Moshe hablando directamente al pueblo de Israel, dirigiendo sus palabras. Y estas son las diferencias importantes justamente de este libro, que es importante que veamos esa óptica de Moshe. Vamos a encontrar esas diferencias incluso textuales, lo que la Torá nos dice y lo que el libro de Devarim va a decir. El ejemplo, por decir así, el libro de Bamidbar, el Eterno le dijo a Moshe, envía hombres que exploren la tierra. Cuando nos fijamos cómo dice el texto, el libro de Bamidbar, el libro de Números, el Eterno le dijo a Moshe, envía espías que exploren la tierra. Vemos como si Hashem o Kadosh Baruj Hu le está dando una orden a Moshe de que envíe espías a la tierra. Pero cuando vemos en el relato de Devarim, nos damos cuenta que es diferente. Dice, el pueblo viene a Moshe y dice que envíe espías a la tierra y que explore la tierra y que les diga cómo es el mejor camino para llegar justamente, para ingresar a esa tierra donde emana leche y miel, cómo están sus habitantes, cómo son, cómo es la tierra. Bueno, a Moshe cuando oye estos comentarios le parece bien y entonces Moshe permite esto. Pero si nos fijamos, entonces el libro de Bamidbar dice diferente de una perspectiva y el libro de Devarim dice otra perspectiva. Y así como muchos aspectos coloca de una cierta manera, es como si un simple mortal entonces está hablando la palabra de Kadosh Baruj Hu o qué. Bueno, cuando vemos esa perspectiva no es así. No es así. No es así. Y cuando se le ve más profundo no es así. Bueno, cuando vemos otro ejemplo, cuando establece justamente jueces para juzgar al pueblo, en el libro de Shemot, nos narra y nos dice que Yitro no le pareció bien lo que estaba haciendo Moshe, porque iba a acabar con la vida de Moshe, ¿ok? Moshe estaba todo el día, pues con un colonón de gente, ya saben, toda la multitud allí, todo el día juzgando al pueblo. Y Yitro, el suegro, pues al ver todo ese evento, se pone a darle un consejo a Moshe. Mira, no está bien lo que tú haces. El pueblo te va a cansar y tú también vas a cansar al pueblo. Por lo tanto, no es correcto lo que tú haces. Busca hombres que puedan resolver estos asuntos. Los más pequeños que puedan resolver los más pequeños y los más grandes, pues que los traigan a ti. Y eso, pues prácticamente nos dice el libro de Shemot en el capítulo 18, ¿sí? Pero de aquí, el libro de Devarim, las cosas se ven diferentes. Pareciera que la idea surge de Moshe y por lo tanto vemos otra perspectiva del evento. ¿Qué podemos entonces ver? ¿Qué podemos entender? El hecho de que hay diferentes perspectivas. ¿Los vamos a tomar como unas contradicciones? Por supuesto que no. No tenemos que ver eso. No podemos tomarlo así. Nunca hay una sola perspectiva de un asunto. Siempre van a haber diferentes perspectivas, viendo el lugar donde se ven las cosas, y esto es de suma importancia. Todas las perspectivas para que tengamos un panorama completo es como lo marca la Torá, y para que la podamos entender,
no es que se contradiga la Torá, sino para poder entender y manejar mejor las cosas y los aspectos de una manera mejor. Y también de cuando vemos todas estas cosas, hay ciertas reglas para poder conciliar estas perspectivas que no están, digamos, para nuestra simple vista, no están lógicas. Pero cuando ya las vemos a profundidad, nos está presentando la Sagrada Torá todo esto. Para un ejemplo, entonces, ¿cómo reconciliamos el punto de esos espías? ¿Fue una orden de Hashem o fue entonces una iniciativa del pueblo que a Moshe le pareció bien? Entonces, amados, pues esas perspectivas, las dos están muy bien, porque decimos ambas cosas, porque el pueblo vino a Moshe y le dijeron, se nos ocurrió una idea, enviamos hombres y exploraron la tierra y nos dijeron cuál era lo correcto. Bueno, la idea de Moshe fue, consulta al Eterno, y cuando Moshe consulta a Kadosh Baruj Hu, a Hashem le dijo el Eterno, Kadosh Baruj Hu le habla a Moshe diciéndole, ¿qué le dice? Envía hombres que exploren la tierra, pero en hebreo, cuando se mira en hebreo, amados, dice otra cosa. Se mira mejor, por supuesto. Shelach leja, envía para ti. Así que el Eterno le dice a Moshe, envía por ti, por tu propia iniciativa, hazlo tú. Entonces, de esa manera, cuando lo vemos, no hay contradicción. No hay contradicción. Es un texto que nos da la perspectiva más amplia. Por eso, muchas veces tenemos que aprender a ver las cosas objetivamente, las cosas por sí, de una sola forma, no, sino con una perspectiva diferente. Y cuando somos objetivos y no subjetivos, nosotros debemos ver las cosas diferentes de una perspectiva para tener objetividad y para poder dar un juicio a una interpretación correcta como es la Torá. Así que Devarim, amados, tiene extraordinaria perspectiva, digamos, tiene un poder espiritual grandísimo, porque Moshe estaba en su momento más extraordinario de inspiración judía, de inspiración divina, de inspiración de que él estaba en su mejor momento como persona. Aquí vemos a un Moshe donde este rollo tiene una profecía y que está relacionada justamente con Mashiach. Y podríamos decir que el libro de Devarim tiene una clara visión de Mashiach. Tiene una clara visión también del pueblo de Israel. El libro de Devarim tiene la carga espiritual de la que Moshe está preocupado, de la que Moshe tiene un libro que tiene y que va a dejar palabras justamente de corrección, de edificación, palabras de amonestación, palabras de un padre a sus hijos, inspiradas con amor, con ternura y con el propósito de que puedan alcanzar su propósito. Por eso Devarim es tan importante y tenerlo en cuenta y tener estos puntos muy especiales. Por ejemplo, ¿para quién va el destinatario de estas palabras? ¿Para quién? Y nos ponemos a pensar. Bueno, el destino de este libro que está recibiendo esta palabra de Devarim es importantísimo, amados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿A quién se le dirigieron estas palabras que encontramos justamente de Devarim? Bueno, ¿por qué te digo esto? Por lo siguiente, porque el libro de Devarim del cual estamos hablando, porque estas palabras del libro se le está diciendo a un pueblo joven, a un pueblo diferente, a un pueblo con una nueva generación. Y nunca te has puesto a pensar que tú puedes ser ese pueblo, que tú puedes ser esa persona, que tú puedes tener esa genética de decir, yo puedo hacer cosas diferentes, soy una generación en la cual pues puedes redimir a tus ancestros. Al aprender una nueva generación, Moshe no solo nos alertó de protegernos de sucumbir a las debilidades
del pasado, sino que además nos demostró cómo podemos rectificar los errores de nuestros padres y aportarles justamente los méritos en los cielos, en los Shamaín. Así que mientras nosotros en el mundo material, en este mundo que transitamos, podemos heredar posiciones de nuestros padres, lo que sea. Nuestros padres y abuelos son elevados en los Shamaín, de arriba, a través de nuestros actos, a través de nuestros compromisos con la Torá, de nuestro compromiso con el Shabbat, de nuestro compromiso con las mitzvot, con la Sedakat, con el Gesed, de cuando recapitulamos y entendemos entonces lo que es todo este concepto, cuál es la carga espiritual que tenemos de Moshe, esa preocupación, pero a la vez de que nosotros podemos poner algo tan maravilloso, de forjarnos algo maravilloso a través de nuestros actos, a través de nuestro compromiso, de nuestro amor, por el amor por la Torá, del amor por las mitzvot y del amor por la sedaká y del amor por el gesed. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Qué maravilloso desafío sería para nosotros. No solo que la Torá nos permite comenzar una nueva vida de bendición, sino que a través de nuestra Torá y nuestras mitzvot también podemos llevar bendición a aquellos miembros de nuestra familia que ya no están aquí, que cada Baruj Hu los tiene en otro espacio. Hay explicaciones muy lógicas que podemos dar, pero este Sefer tiene esa carga espiritual en la cual nosotros podemos cambiar muchas cosas para bien. De allí que la Torá forja estas palabras de Devarim. De allí que la Torá nos habla de esa carga espiritual de nuestro Mashiach. Así que ten cuidado con tu predisposición de decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Comienzo o no comienzo? Pero realmente este rollo de la Torá es significativamente grande, poderoso, y hay que entender lo que Moshe Rabbeinu reprendió a aquellos que pecaron, pero los que no pecaron desconcertadamente en esta parashá, en su crítica que está dirigida a aquellos que nunca participaron en aquellos actos atroces, pues Kadosh Baruj Hu sabrá lo que va a hacer, pero Moshe se está despidiendo en este 40º año de su largo viaje en el desierto, de esta generación que había pecado, porque ya había fallecido, pero por eso en realidad se estaba dirigiendo a los hijos de los rebeldes. ¿Por qué entonces los reprimió? Los reprendió a ellos. ¿Por qué? Ellos no habían pecado, fueron sus padres quienes habían sido culpables. Aquello que es espiritual muy a menudo puede ser mejor entendido a través de lo físico, y si vas a un médico para un control de rutina, te entregan un formulario, por supuesto, en el que tienes que responder a un número de preguntas referentes a cualquier antecedente familiar. Por ejemplo, te lo hacen. Estoy enferma y me dicen, tus padres tuvieron cáncer, tuvieron diabetes, tuvieron alguna enfermedad, y tú tienes que decir lo que tuvieron tus padres, por supuesto, y pudieras protestar que te sientes perfectamente bien y que no padeces ninguna de esas aflicciones o eso por lo cual tu padre murió. Pero ¿por qué entonces debes de responder a esas preguntas? Bueno, la explicación es que si hay un antecedente familiar de alguna enfermedad, el doctor tiene que saberlo, ya que si lo puede saber y tener, pues hay una predisposición genética que si tu mamá tuvo cáncer, tú también vas a tener cáncer. Y debes de ser monitoreada. Similarmente, tenemos que tener entonces predisposición espiritual. ¿A qué? A nuestras debilidades de carácter.
Y siempre debemos estar en guardia respecto justamente de eso, de ellas. Por ejemplo, si crecimos en una familia en la que los ánimos estallan rápidamente y en un lugar de comunicarnos no es fácil, nunca te escuchan, siempre te gritan desmenuzadamente, existen muchas posibilidades de que repitamos el mismo patrón de conducta, aun cuando lógicamente lo encontramos censurable y lo rechazamos. Por lo tanto, debemos de ser precavidas y precavidos de no repetir los errores de las generaciones pasadas. Entonces hoy tenemos una carga espiritual extraordinaria en esta parashá para edificación con recursos extraordinarios y para ponerle nosotros nuestro compromiso a la Torah, a las mitzvot, a la sedaká, al gesed, como lo indican nuestros padres. Así que la Torah nos permite siempre tener nuevos comienzos. Les deseo un feliz día, un feliz inicio de semana. Hagamos nuestro mejor esfuerzo y que este ayuno nos desconforte para tener más cercanía con Kadosh Baruj Hu. Shalom.